and everyone is so torn between truth and a false veneer. Era un pueblo apartado, más allá de las granjas agrícolas que abastecían a la ciudad principal, a unos cuantos kilómetros de la carretera. Casi al pie del cordón montañoso, se levantaban unas cuantas cabañas que apenas sobresalían por entre las vastas plantaciones de maíz. Jugeri. Alguna vez fue un lugar visitado por las personas, próspero y lleno de vida. Tenía la mayor concentración de inmigrantes euroasiáticos, todos sonrientes, de buena voluntad y trabajadores. Tenían una buena escuela, una comunidad solidaria y un festival de la cosecha que reunía a todas las poblaciones cercanas, donde podían participar en competencias comunales, actividades deportivas y todas las instancias para compartir. Aquellos años quedaron en el recuerdo de la gran ciudad. Era la década de los 50, cuando la población se unía para ignorar la creciente presión que haría estallar la Guerra Fría. En la década de los 70, un pastor llegó con una gran maleta llena de libros santos, trayendo la nueva palabra de Dios. Consiguió expulsar a la religión tradicional a favor de la suya. Nadie pudo explicar cómo sucedió tan rápido, cómo las personas confiaron su alma y su salvación a un extranjero sin nombre. Quizás nuevos tiempos necesitaban una nueva fe. El pueblo Jugeri fue apagándose y aislándose poco a poco. Primero se prohibieron las fiestas de la cosecha, luego las reuniones sociales con los representantes de otros pueblos. Más tarde vino la prohibición de la entrada de los ajenos al pueblo. Las personas, otrora felices, ahora parecían taciturnas y apagadas, deslucidas, enfermas, tristes. Ya nadie podía acercarse lo suficiente como para saber qué tanto había cambiado en el pueblo, pero sí para notar que parecían haberse detenido en el tiempo. Los rumores decían que se habían convertido en una suerte de Amish, separados de la civilización y sin contacto con la modernidad. Los habitantes ahora eran separados del resto por una extensa muralla dorada. Cuando creces dentro de una comunidad tan cerrada, no te das cuenta de las cosas que pueden ir bien o mal. Solo lo aceptas porque está ahí. Lo ves, lo vives y lo respiras. Sabes cómo tendrás que proceder, cómo moverte, cómo vestirte y qué decir. No es necesario que cuestiones, solo sonríe y trabaja como los demás. Así como lo hizo tu padre y como lo hizo tu abuelo antes que él. Fácil, siempre es fácil. Para Otabek fue fácil. Levantarse al amanecer para conseguir el desayuno, ir a la escuela a escuchar la lección, ir a orar a la iglesia antes de partir al campo a trabajar la tierra, al igual que todos sus vecinos, volver al atardecer, comer en familia y rezar en familia para seguir manteniéndose seguros en ese paraíso alejado de la intoxicante civilización moderna. Día tras día era lo mismo, menos los domingos, donde compartían una gran merienda, donde participaba toda la comunidad junto a las plantaciones de maíz, disfrutando de la calidez, del clima y la alianza con Dios, que mantenía los cultivos verdes y fértiles todo el año. El padre y la madre de Otabek eran devotos de la Santa Congregación de los Últimos Días y colaboraban con todo aquello que el pastor, el señor G, pedía que hicieran. Así, su madre se convirtió en la partera de la comunidad, luego de estudiar lo necesario de los antiguos libros que había traído el antecesor de G, y su padre era su mano derecha, quien se encargaba de disolver todos los obstáculos que pudieran aparecer en el camino del pastor. Servir a la comunidad de Jugeri era lo que se esperaba de Otabek, y es lo que pensaba que haría con su futuro. Todos los niños eran amigos, por obligación, por lo que nadie se llevaba mal. No existían las peleas y, si las llegaba a ver, se solucionaban rápido con una conversación de los implicados en la casa del pastor G. Los chicos más grandes le enseñaban a leer a los más pequeños, puesto que solo había 2 maestras para toda la comunidad. Los juguetes eran heredables, lo mismo la ropa y los libros. Se vestían de manera humilde, los colores tierra y negro se repetían, no por tristeza o luto, sino para no ser tan llamativos, para ser humildes y demostrar que todos estaban en armonía. Nadie era superior al otro. «Somos una gran familia de granja», repetía el pastor G con esa sonrisa dulce, la misma que parecía tener toda su descendencia. Cada ciertos años había una especie de gran baile, donde los chicos se encontraban con la chica con la que pasarían el resto de sus vidas. Eran años especiales, dictados por el propio Dios al pastor G.
Donde debían darse las uniones perfectas podía ser cada 4 años o cada 7, dependía de lo que el Altísimo dispusiera para ellos, su rebaño. Había otras fechas especiales, como la celebración de la primera venida de Dios a la tierra o el día en que las santas palabras fueron escritas en el libro sagrado. Eran días esperados por la gran mayoría, porque podían comer los postres de miel, escuchar música en el único tocadiscos del pueblo y llenar de lienzos de colores las casas. Fue en septiembre, cerca de la fecha en la que antiguamente se solía celebrar la fiesta de la cosecha, cuando Wang Yongji, el hijo del pastor Ji, se paró al frente del único salón de la escuela cuando las maestras ya se habían ido. Wang apenas contaba 12 años, tenía el rostro redondo cubierto de pecas, rizos con reflejos cobre y una mirada dulce que podía competir con la de los santos de las estampitas. Su nombre no reflejaba su aspecto, puesto que ya casi perdía las características físicas de sus antepasados. Su voz suave atrajo de inmediato la atención de los niños cuando soltó sus primeras palabras. «Tuve un sueño», exclamó. Sus ojos cándidos miraron al cielo del salón, como si estuviese mirando algo más allá de lo visible. «En mi sueño, el Señor era una sombra que marchaba detrás de las hileras del maíz y me habló con las palabras que empleó para dirigirse a nuestros hermanos mayores hace muchos años». Un murmullo general se extendió entre todos, asombrados y asustados a partes iguales. Solo el pastor Ji era quien soñaba con Dios, y era el vínculo directo con él. Los divinos mensajes eran transmitidos mediante el hombre santo, pero si su hijo decía que también lo había visto, era probable. Por supuesto, Dios podía tener una preferencia por esa familia, quienes eran los más apegados a la religión y seguían cada uno de los preceptos hallados en las Sagradas Escrituras. ¿Te ha hablado él?, preguntó Leo, uno de los más cercanos a Wang, sorprendido de no haber sido uno de los primeros en enterarse de lo dicho por su amigo. «Está muy disgustado con el comportamiento de los mayores», prosiguió el pequeño Ji. «Dice que están cayendo continuamente en el pecado, ensuciando sus enseñanzas y que por culpa de ello las cosechas serán cada vez peores». La lluvia del mes pasado destruyó la mitad de la producción de mi familia. Se atrevió a decir el hijo de los Leroy, y pronto las voces infantiles se alzaron con testimonios similares: cosechas arruinadas, pozos que se secaban, peleas entre familiares y pesadillas. Una madre que perdió a su bebé, el fallecimiento de un abuelo sano. Dijeron todo aquello que se mantenía a puertas cerradas, esos secretos que no se contaban en voz alta y preferían guardarse para no alterar a la comunidad. Oh, algo andaba mal en el pueblo, definitivamente mal. Si no conseguían revertir los malos augurios, el pueblo de Yugeri podría desaparecer. Y todo era culpa de los adultos y su egoísmo. ¿Y qué es lo que debemos hacer?, se atrevió a preguntar Leo, levantando su voz lo suficiente como para callar al resto de los niños. «Dios dijo que debemos sacrificarlos para fortalecer la tierra». Wang no parecía tener dudas de su palabra. Exudaba una sobrenatural confianza. «Solo su sangre será la que calmará al que marcha detrás de las hileras. No podemos confiar en los adultos, ellos nos mienten y nos ocultan las cosas. Incluso mi padre, el pastor Ji, no dice que Dios no ha hablado con él desde hace mucho tiempo. Mi padre ha perdido el don. Ahora soy yo el que lo tiene». Otabek estaba sentado entre los niños mientras se discutía la situación. Tenía 14 y estaba encargado de enseñar matemáticas a algunos de los más pequeños. Escuchó atentamente las palabras del hijo del pastor Ji y en un momento dado no pudo seguir contemplándolo directamente. Había algo errado en todo lo que decía, algo que no parecía encajar del todo. Era difícil dilucidar cuál era la impropiedad en el discurso. Quizá era por el hecho de que el pastor Ji había decidido eliminar los sacrificios cuando la población empezó a mermar. Tal vez debía comentarle a su padre lo que estaba ocurriendo en el salón de clases en ese momento. Él sabría qué hacer. Sin embargo, las palabras de Wang se plantaron en sus pensamientos como una semilla. Seguramente no sería bueno decirle. Su padre era un adulto después de todo, y pretendía esconder que el matrimonio Altin ya había perdido 3 hijos nonatos. Las secretas reuniones de menores se sucedieron a diario una vez que las maestras se retiraban del salón. Wang tomaba lugar sobre una de las sillas y describía todos y cada uno de los sueños en los que Dios le hablaba.
En todas esas visiones, Dios prometía que el mundo era un lugar para niños, que llegaba un momento donde ya no eran capaces de mantener su fe intacta. Cuando veían 19 cosechas, había promesas de que Dios, ahora llamado el que marcha detrás de las hileras, proveería cuanto necesitaran para vivir, siempre y cuando se cumplieran sus reglas. La comunidad de Yugeri era pequeña, no sobrepasaba las 200 personas y el número de niños ascendía a un poco más de 50. Y cada día, el plan de sacrificar a los adultos iba tomando más forma. Se volvía plausible eliminar a más de una centena de personas sin que ellos los lastimaran de vuelta. Wang decía que no había que temer, que estarían protegidos por la gracia de Dios. La confianza entre los infantes aumentaba de manera casi espeluznante. Hasta los niños más pequeños guardaban el secreto. Parecían tan comprometidos que resultaba increíble. 5 años tenía Misha y asentía de acuerdo a los designios divinos, a pesar de que estos expresaran que debía arrebatarle la vida a sus progenitores. Amelia, la risueña Amelia de 3 años, que apenas podía hablar correctamente, pero prometía no revelar absolutamente nada de lo que allí ocurría. Todos fueron alimentados con la esperanza de servir a Dios y servir a Yugeri, porque la vida de todos los habitantes del pueblo era ser fieles siervos de Dios, alejarse del mundo contaminado de afuera, más allá de los muros dorados. Y Wang había dicho que Dios habitaba en aquellos límites y bendecía con fertilidad la cosecha de oro, el maíz, su principal fuente de alimentos. ¿Podía ser real? El pastor Ji nunca explicó dónde vivía el Dios que tanto amaba a Yugeri, pero su hijo sí lo sabía. Oh, debía ser verdad. Los años del pastor Ji como vínculo con Dios ya no eran igual que antes. Quizás ya no era capaz de hacer llegar las plegarias hacia él. Por eso las cosechas se arruinaban, por eso aumentaban los conflictos. Por eso había dejado de llover. ¿Cómo Tabek podría dudar de las palabras de Wang Hongji? Sus padres siempre le dijeron que su máximo deber siempre sería servir a su comunidad, no importaba qué. Sabía que los intereses del grupo siempre serían más grandes que los propios, que ellos estaban felices de ser útiles para Dios. Pero aún había un resquicio de incertidumbre, algo que le impedía apoyar del todo a Wang. Oh, pero ese algo se esfumó cuando una de las señales más notorias sucedió. Varias hileras de maíz ardieron, arrasando con la primera parte de la cosecha de ese año, llevándose a su paso uno de los graneros donde se almacenaban el maíz recogido en temporadas pasadas, que se intercambiaba por algunas cosas con los trabajadores de las granjas agrícolas. Aquellas pérdidas minaron los ánimos en la comunidad de Yugeri. Repentinamente, los rostros se volvieron aún más sombríos. Los vecinos no se hablaban y no parecían haber razones para volver a sonreír. Incluso los niños se silenciaron. Ya no jugaban. Sin embargo, los niños lo sabían mejor que nadie. El pastor Ji llamó a la unión del pueblo, asegurando que todo se restableciera una vez que unaran sus esperanzas en una oración masiva. Dios aún está con nosotros, afirmaba con voz optimista. Debían elevar sus plegarias y compartir una vez más, demostrar al Señor que eran hermanos felices y agradecidos. Entonces, ese domingo las familias se reunieron en la iglesia del lugar, cantaron alabanzas y rezaron con toda la fe de sus corazones. Pidieron en voz alta por la restauración de las cosechas y una nueva oportunidad para demostrar que eran siervos fieles y devotos. Y los niños, oh, el Señor siempre los cuide y los proteja, prepararon una pequeña canción para fortalecer las almas de los adultos. El hijo del pastor Ji se destacaba por su melodiosa voz y tenía un precioso solo donde interpretaba hermosas palabras como «No temeré las aflicciones y no contaré con tus promesas, me alcanzarán tus bendiciones y calmaré yo tus verdades», que reflejaban perfectamente el sentir de la comunidad de Yugeri. Suspiros y corazones conmovidos, la esperanza renovada y un brindis con el jugo de uva que los hijos entregaron a sus padres. Sonrieron e interpretaron una nueva canción, una que aspiraba a una renovación de la alianza con Dios para empezar un nuevo mundo, un tiempo mejor. El sabor amargo del paracat estuvo presente en las gargantas de todos los mayores de 19 años. Los gritos de dolor rompieron la tranquilidad y pronto
Sonidos horribles, húmedos, sanguinolentos los reemplazaron. La sangre subía por sus bocas y aunque trataran de deshacerse del veneno en su organismo, solo podían aspirar a quemar todo su tracto digestivo. Hicieran lo que hicieran, estaban condenados. Las malas hierbas fueron eliminadas. Los campos de maíz parecían un mar dorado que se extendía por kilómetros, salvajes e indomables, inclinándose solo ante los feroces vientos del invierno y el extremo calor en verano. Pero para esas fechas, Yugeri estaba bien abastecido y listo para los tiempos más duros. Para cualquier espectador, podría resultar un shock descubrir un pueblito perdido en la nada, habitado solo por niños. Sin embargo, a salvo estaban en Yugeri, puesto que nadie sospechaba lo que había ocurrido en ese lugar hace más de 3 años atrás. Los adultos no eran más que resecas osamentas amarillas medio ocultas en las hileras de maíz, el fertilizante más efectivo hasta ahora. Los niños habían mejorado todo en el pueblo, despojándose del modo de vida impuesto por los adultos, apuntando a la eficiencia y a la espiritualidad en todo lo que hacían. No buscaban riquezas, ni tenían ambiciones como los adultos, solo aspiraban a una convivencia pacífica, venerando al que marcha detrás de las hileras. Otabek se encontraba en una posición cómoda. Al ser de los mayores y haber acabado el ciclo de educación, podían pasar gran parte de su tiempo vagando en los cultivos, a solas con sus propios pensamientos. Le gustaba caminar a la sombra de los árboles y prestar oídos a todos los murmullos de la naturaleza. Había algo pacífico en alejarse del resto, de los chillidos de los más pequeños, de los cantos y oraciones repetitivas de los más cercanos a Wang, del molesto ruido de los engranajes oxidados del molino. Solo así, con la brisa en el rostro y el sol calentando sus pies, se sentía en paz. A veces pensaba en sus padres. No mucho, porque Wang decía que los adultos no eran más que un montón de pecadores. Y quizás tenía razón. Las cosas andaban muy tranquilas ahora que los mayores no estaban, y los campos nunca habían sido tan fértiles. Pero los extrañaba un poco. Nada llenaba el hueco de los abrazos cariñosos de su madre, ni las historias de aventuras de su padre. No se lo dijo a nadie. Y ninguno de ellos mencionó a los adultos después de ver lo que le pasó a los hermanos Crispino. No es que los extrañara o hayan sido sus amigos más cercanos, pero los conocía. Era imposible no conocer a alguno de los chicos del pueblo. No sobrepasaban los 50. Todos jugaron alguna vez, estuvieron en la escuela dominical o tomaron las clases de la señorita Kostova. Y en este último año no hicieron más que acercarse, fortaleciendo la comunidad y criándose como hermanos de un mismo padre. Por eso, cuando Otabek descubrió que Isabela y Jean-Jacques se reunían en un viejo granero para planear su escape, no sabía muy bien qué hacer. Jean-Jacques fue uno de sus amigos de siempre. Lo conoció desde que pudo escaparse de sus padres e ir a corretear en los sembradíos de calabazas de los Leroy. Fueron compañeros de travesuras y robaron tarros de miel para comer con las galletas que Isabela sacaba de la panadería de su familia. Pasaron incontables horas recostados en la hierba fresca, mirando las nubes, preguntándose si la guerra ya había purificado las grandes ciudades y si ellos serían los últimos a salvo de los males del mundo. Una parte de Otabek entendía por qué Jan quería escapar y llevarse a Isabela con él. En menos de 2 semanas, Jan cumpliría el 19 años, y el mandamiento de el que marcha detrás de las hileras era que toda aquella persona que sobrepasara la 19ª cosecha debía ser sacrificado para alimentar los muros del maíz que protegía Yugeri, puesto que perdía su pureza. Varios de los chicos con los que había convivido ya habían muerto por cumplir las palabras que Wang predicaba, y se mostraban gozosos cuando el pequeño profeta marcaba su pecho antes de dar un paso en la eternidad. No quería eso para sus amigos. Otabek oyó parte de sus planes. Oyó como Jean murmuraba a Isabela que podían huir de noche, atravesar el maizal, que durante una de las cosechas de la primavera escuchó que la carretera estaba más cerca de lo que pensaban, que podían pedirle a algún coche que los llevara a una ciudad próxima y empezar desde cero. Se calló, y la culpa era como un veneno amargo en su estómago. El código de su pequeña comunidad les exigía que acusaran a los traidores y posibles desertores, que los someterían a un juicio y entre todos dictaminarían una sentencia justa. La
sentencia justa, siempre acababa en la eliminación de quien no se apegara a las normas establecidas. Y sabía que no era un rumor, ya que heredó el puesto de su padre. Él era el ejecutor, quien se encargaba de hacer cumplir la sentencia y, esta vez, no quería mancharse las manos con la sangre de sus hermanos más queridos. No es que alguna vez quisiera, pero estaba escrito en su camino, como decía Wang. La primera vez fue difícil, a pesar de que Christophe estaba contento de prolongar su existencia a través de su unión con las hileras. Fue duro levantar la guadaña para cegar la vida de alguien, aún sabiendo que estaba cumpliendo designios divinos, aún si era necesario para contentar a el que marcha detrás de las hileras, aún si era una fiesta de celebración. Podía recordar a su madre diciendo que cada vida era un regalo. ¿Quién era él para arrebatar algo tan preciado? Wang decía que no había que preocuparse, que esa era la manera de servirle a él, que cuando llegara su hora, el que marcha detrás de las hileras le daría un dulce descanso, sin dolor ni pesares. Hubo días en que lo creía, hubo días en que no. Y cada vez que veía a Jean e Isabela, su determinación flaqueaba. Jean e Isabela habían crecido para estar juntos como las violetas y los narcisos al pie del roble, unidos y hermosos, su alegría coloreando todo a su paso, contagiando su dulzura como el perfume de las flores. Eran felices juntos, eran perfectos el uno para el otro. Otabek calló. Guardaría el secreto de sus amigos, deseando de todo corazón que pudieran escapar sin que nadie lo notara. Fue como una tormenta. Wang movilizó a todos los chicos en una persecución a través del maizal. Fue como un infierno ver cómo las altas plantas se azotaban por el paso de los chicos mayores yendo tras la pista de los traidores. Silbidos y gritos, como perros rastreadores buscando huellas. Cualquier pista que diera alguna señal de la dirección en la que huían Isabela y Jean. Otabek corría en el maizal sin saber la intención de buscarlos. Corría solo para despistar, fingiendo que los buscaba, llevando a quienes lo seguían más lejos de sus víctimas. Sentía que la vista le fallaba, negando en su mente que lloraba por la desesperación de salvar a su amigo, rezando a algún ser superior que lo escuchara, a algún dios antiguo que no exigiera sangre, que sus hermanos pudieran ser felices. Estuvo a punto de caer varias veces, sus pies resbalando en el denso barro. Avanzó más lento, tropezando con raíces, y lo oyó. El silbido agudo rompió en el cielo. Los habían hallado. El dolor ardió en su pecho y se devolvió hacia el centro del maizal, al lugar donde se realizaban los ajusticiamientos. Ya podía oler el humo de la hoguera ritual que se alzaba, el aroma dulzón del maíz seco que se quemaba para atraer a el que marcha detrás de las hileras. Los cantos se alzaban a medida que los chicos llegaban al lugar de reunión. A unos pocos metros de distancia pudo ver a Jean parcialmente consciente, amarrado de pies y manos, una herida abierta en su cabeza de la que emanaba la sangre cubriendo su rostro. Isabel estaba a su lado, su vestido enlodado, amordazada y atada de la misma manera que su pareja. Sus ojos estaban rojos y su cara bañada en lágrimas. Otabek no pudo mantenerse lejos. Se negó, a pesar de la ira de Wang, del clamor incesante de los niños que exigían que la muerte bajara a la tierra, de la naturaleza que parecía reclamar el sacrificio para sí. El cielo nuboso oscurecido, el viento resonando en guturales gemidos, la bruma que se arrastraba entre los tallos del maíz. Nos has fallado, Otabek, le amenazó Wang antes de mirar el cielo y asentir, entregándole la guadaña a alguien más para cumplir con el trabajo. Fue Leo quien dejó caer la guadaña en un golpe firme sobre el cuello de Jean. Un corte limpio, sin salpicaduras de sangre, solo el sonido húmedo de la carne siendo desprendida, el rebote de la cabeza a unos centímetros del cuerpo desmadejado, como un muñeco roto. Wang se acercó hasta Otabek y con su dulce rostro convertido en una máscara de amenaza exclamó: quita la vida de Isabela, o si no, tú también caerás con ella. No puedo. Empezó, tratando de contener el tono tembloroso. Sí, puedes. Él me lo ha dicho, Otabek. Él sabe que tú no tenías intenciones de ayudar a Yugeri. Él sabe que eres un traidor. ¡Traidor! Se escuchó el coro de niños, apuntándolo acusadoramente. Has desobedecido a sus deseos, insistió Wang, con Leo a su espalda, como un fiel perro guardián que se sabe poderoso. Traigan a Isabela.
Algunos, no pudo distinguirlos, obedecieron la orden y trajeron a la chica arrastrándola hasta ponerla frente a sus pies. Quitaron la mordaza e Isabela se derrumbó en lamentos y llanto desesperado, llamando a Jean, pidiendo ayuda, pidiendo perdón. Tan incoherente y perdida, Leo extendió la guadaña y los bonitos ojos azules de Isabela se inundaron de un miedo indecible. Posó su mirada en Otabek, la desesperanza pintando la súplica en sus pupilas. Mátala. Ordenó el pequeño profeta. ¡Mátala!, repitieron en eco los niños. Por favor. Fue solo un movimiento de labios sin sonido. Las lágrimas se contagiaron a Otabek y un nudo de angustia se atoró en su garganta. Mata, 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 mata. Mátala o sufrirá el Betanuzaj. El silencio fue inmediato. El Bertanuzaj era el castigo máximo. Un martirio extremo donde el condenado era atado a una cruz en medio del maizal. Su piel retirada por los afilados cuchillos sagrados. Semillas y otras carnadas eran arrojadas sobre la víctima para que los pájaros se acercaran a prolongar el suplicio. No permitirían que muriera hasta el cabo de 3 días, cuando estuviera delirante de dolor y pidiera por un final que sería concedido a través del fuego. Lo siento. Susurró, casi en un suspiro. Lo siento. Repitió, implorando por la comprensión de su hermana. No quería verla sufrir más, no lo merecía. Su pecado era querer ser feliz al lado de Jan, en un lugar más auspicioso. Isabela cerró sus ojos y asintió. La resignación y la dignidad iluminaron su rostro, hermosa en medio de la inmundicia, bella como la figura de la Virgen María antes de que la profanaran en la caída de los adultos. Fue lo más rápido y certero que pudo, esperando que el dolor haya sido mínimo, rogando por el descanso de las 2 almas, queriendo que sus almas se encontraran a donde quiera que fueran y que ojalá lo perdonaran. Sujétalo, Leo. El perro guardián de Wang se abalanzó sobre él y le quitó la guadaña, inmovilizándolo de tal manera que le era imposible escapar. Un brazo tras su espalda, el otro libre, solo desde su codo hacia adelante. Wang tomó su muñeca y con una fuerza impropia para un cuerpo tan diminuto, lo mantuvo quieto. Mirándolo directamente a los ojos, enterró la hoja del cuchillo en la mitad de su meñique, repetidamente, hasta que separó la carne y el hueso del resto del dedo. Gritó cuando el dolor lo golpeó como si se tratara de un rayo. Quemaba y pulsaba. La sangre no dejaba de manar y se arrastraba caliente y pegajosa, como un río por su mano. Puntos blancos bailaron en el borde de su visión. Sentía los nervios en carne viva. Que te sirva de lección, gruñó Wang. Solo has sido perdonado porque eres un buen elemento. Ya no lo escuchaba. No le importaba lo que el pequeño profeta tuviese que decir. En ese momento, Otabek solo podía pensar en el terrible dolor en su mano y en que debía encontrar la manera de parar la sangre. Se negaba a pensar en el cuerpo maltrecho de sus hermanos más queridos. Fue más de un año que Otabek estuvo bajo la estrecha vigilancia de Leo. Cada uno de sus pasos era observado y cuidaban que cumpliera al pie de la letra todos los mandatos. De igual manera, los esfuerzos por evitar que alguien más quisiera huir se redoblaron y en cada sermón se mencionaban todos los castigos a los que podían ser sometidos quienes se atrevieran a escapar del pueblo. Nadie intentó escapar. Las osamentas de Jean e Isabela arrojadas cerca de las primeras hileras para que cada día todos fueran testigos de lo que ocurría con aquellos que traicionaban a Yugeri. Poco a poco, con una fidelidad solo atribuible al miedo, Otabek retomó su papel dentro de la comunidad. Era de los mayores ahora. Estaba por acercarse su fecha de reunión con el que marcha detrás de las hileras. Faltaban 3 meses y unos pocos días. Esta vez fue enviado a patrullar en el maizal, hacia el lado norte junto a la carretera. No pensó que lo dejarían vagar muy lejos, pero el mes anterior recibieron reportes de la guardia nocturna diciendo que habían escuchado personas ajenas acercarse demasiado, y eso no era posible. Una parte de él sabía que lo mandaban por si había algún peligro. También sabía que tenía un semblante intimidante. Aún así, se sintió en paz. Aunque fuera riesgoso, tendría un tiempo a solas con sus pensamientos. Todavía no era medianoche, y solo el susurro del viento entre las gruesas hojas del maíz era el sonido más marcado. Algunos grillos lejanos y el ulular de una lechuza llamando a los suyos. Hacía frío, y la camisa de franela no ayudaba a amortiguar la sensación. Se frotó las manos tratando de entrar en calor,
y pasó a rozar el diminuto muñón que correspondía a su dedo meñique. Le dolía aún, no de una manera física, le dolía cuando recordaba a sus hermanos, cuando tuvo que bajar la guadaña hacia el cuello de Isabela, el momento en que la cabeza de Jean cayó al suelo, haciendo el mismo ruido que una calabaza rompiéndose. Caminó hasta la última de las hileras permitidas, las que estaban marcadas con pañuelos rojos. Wang decía que si iban más allá, el que marcha detrás de las hileras se molestaría con el pueblo. Por eso nadie debía salir ni entrar. A pesar de todo lo sucedido, Otabek nunca vio el Dios sobre el que Wang predicaba, nunca lo vio actuar. Solo había presenciado las cosas que ellos mismos habían hecho, como aislarse, matar a sus padres, matar a quienes no estaban de acuerdo, pintar las cosechas de sangre. Dio un paso más allá del límite y nada sucedió. Otro. Y luego otro. Nada. El viento era el mismo, la tierra era igual, el frío seguía. Los tallos del maíz parecían estar más cerca, formando una espesura que podría ser impenetrable para quien no estuviera acostumbrado. Solo debía buscar los tallos más flexibles y empujarlos en la dirección del crecimiento. Así cedían, como si se tratara de una puerta bien aceitada. Avanzó por lo que pareció cerca de una hora, fijándose dónde ponían sus pies para no quebrar alguna planta y que pudiera delatar su posición. No debía dejar huellas de ningún tipo en el caso de que el pequeño profeta o su perro guardián se encargaran de vigilar que nadie violara los límites que establecieron. Le asustaba que lo condenaran a sufrir Bertanuzaj. El camino fácil sería que lo mataran, pero lo más seguro es que lo utilizaran como ejemplo. Un rugido venido de más adelante lo hizo congelarse en su lugar. Otabek sintió que su sangre se helaba. Se quedó quieto, intentando descifrar si se trataba de un animal o de algo venido del más allá. Pero el miedo volvió a ser mella en él cuando el rugido se escuchó mucho más cerca y continuó largo. Ningún animal podía hacer eso. ¿Podría ser? Una luz espectral atravesó las hileras del maíz. Era tenue, pero más brillante que las lámparas de gas que tenían en Yugeri. La curiosidad se transformó en un piquete helado en su nuca. ¿Qué es? ¿Qué será? La carretera debía estar cerca. Antes, cuando los adultos vivían, intercambiaban productos con las ciudades vecinas de la carretera. ¿De allí vendría el ruido? ¿Una máquina de guerra? Antes de que llegara el padre Wang, había una familia del pueblo que tenía un tractor y el motor sonaba como un rugido, pero no así. Casi de rodillas, andando lo más lento posible, se acercó al haz de luz. Oculto tras el maíz, Otabek vio lo que parecía ser una bicicleta de mucha potencia. Sonaba y vibraba de forma extraña, como si fuese un automóvil. Había un chico sobre ella, su cabeza cubierta con un casco, y miraba hacia atrás mientras golpeaba el asfalto con su pie. Vestía con ropa brillante, era extraño, pálido y con los ojos oscurecidos con manchones negros. Trató de comprender qué clase de máquina era esa, pero sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando un enorme automóvil de color rosa brillante apareció en el camino para detenerse al lado de la bicicleta motorizada. El coche, o lo que fuera, no tenía techo y adentro había 3 chicos. Intercambiaron palabras con el tipo de la bicicleta y se rieron a carcajadas. Una muchacha pelirroja sacó medio cuerpo del auto y le entregó algo así como una bengala al de la bicicleta. Se rieron más fuerte por algo que dijo el de cabellos tan rubios que bien podrían haber sido plateados. El intercambio duró cerca de 1 minuto y las máquinas aceleraron para perderse abajo por la carretera. Todos los días, aunque fuera por solo 1 minuto, Otabek pensaba en lo que había visto. Hubo noches completas donde no pudo conciliar el sueño, tratando de comprender de dónde provenían esos chicos o hacia dónde iban. Se veían normales, comunes y felices. Se reían, vestían extraño, y esas máquinas eran como versiones más nuevas del viejo tractor, como una versión moderna de las estampitas de automóviles que vio en el álbum de Jan. Era como si vinieran del futuro. Esa idea era la más recurrente. La moldeaba y agregaba más datos cada vez que tenía la oportunidad de vigilar por las noches. Había visto diferentes tipos de vehículos en diferentes modelos y tamaños, varias de esas bicicletas motorizadas, un tractor enorme de amarillo brillante, enormes máquinas que transportaban vacas o fardos de heno, algunos cerrados, escondiendo lo que sea que llevaran. Corrían rápido, aceleraban como un rayo sobre la carretera,
A veces llevaban su propia música a volumen alto. Extraño se quedaba corto. Últimamente, mientras Pichit intentaba volver más eficiente el arado, se le ocurrió que en realidad lo que vio en la carretera no era el futuro, sino que todo el pueblo de Yugeri se había quedado atrapado en el pasado. Nadie había traído esas ideas frescas desde hace más de 30 años, si sus cálculos no le fallaban. El último forastero en llegar fue el pastor G y su familia. El resto del tiempo solo habían sido ellos mismos, en un círculo que se iba cerrando más y más. Ahora eran pocos, solo los niños, pero Wang había elegido algunas parejas que ya estaban más cerca de su última cosecha para que procrearan. Era un pensamiento angustiante, en alguna manera, cuando esos mismos chicos tuvieran que unirse entre familias. Se suponía que la endogamia estaba prohibida. En uno de los versículos del Levítico lo decía expresamente, pero Wang decía que necesitaban hacer crecer el pueblo y que el que marcha detrás de las hileras les había dado su bendición para que fueran fértiles entre ellos. A pesar de la insistencia de que eran palabras directas de Dios, Otabek no estaba de acuerdo. Y sabía que él estaba absuelto de establecerse y de formar una familia por sus deberes de ejecutor, pero también sabía que llegada la fecha de su última cosecha, se le pediría que tomara alguna de las chicas que ya habían alcanzado su madurez, y apenas faltaban un par de días para aquello. Había intentado evadirse por todos los medios de este tipo de pensamientos, pero estaban constantemente presentes como música de fondo en su día a día, y empezaban a mezclarse con lo que habían visto en la carretera y las muertes de Gina e Isabela. ¿Jan habría visto estas máquinas? ¿Había sido su esperanza para lograr escapar del pueblo? No culpaba a Jan por no decirle sobre sus planes o sus pensamientos sobre lo que ocurría más allá de los muros de maíz. Se suponía que tenía un puesto de plena confianza de Wang. Quizá en algún momento lo fue, pero ahora algo dentro de él había florecido y no podía más que cuestionar cada una de las decisiones que se tomaron en Yugeri. Lo resolvió en apenas unas horas. Tomó un bolso para meter su vieja chaqueta de lana, una bufanda y los restos de pan que le quedaban para la semana. Se iba a ir. Otabek estaba dejando Yugeri. No importaba de qué manera lo pensara. No quería morir. No había manera en que dejara este mundo con tantas dudas en su pecho. Lo que estaba más allá de la carretera no podía ser peor de lo que ocurría en el pueblo. La guerra parecía haber acabado. Si la felicidad de los muchachos que vio en sus automóviles significaba algo. La ansiedad le secaba la boca y hacía que su respiración se sintiera como humo caliente en sus pulmones. Las manos le sudaban, no teniendo más remedio que secarlas en la tela de sus pantalones gastados. Hacía un poco de frío a pesar de las fechas. Trató de concentrarse en el clima, en algo lo suficientemente inocuo como para que sus compañeros no vieran sus intenciones escritas en sus expresiones. Hizo su rutina de todos los días, recibiendo saludos de vez en cuando y preguntando por sus impresiones para el día siguiente, el día de su última cosecha. Mintió. Dijo que estaba feliz de unirse a la divina tierra, de ser útil para los dorados campos de maíz, que sentía en su corazón como el que marcha detrás de las hileras lo esperaba para cogerlo por la eternidad. Leo se acercó a él durante la tarde y conversaron largamente de cómo él tomaría el lugar que dejaría Otabek hasta que su última cosecha lo alcanzara el próximo agosto. Le preguntó vagamente si estaba interesado en alguna chica en particular para impregnarla al día siguiente. Le contó de que Astrid sería la elegida si no tenía algún interés particular. Más que una conversación, fue como un interrogatorio. Leo, como el perro de Wang, estaba viendo si tenía que temer por algún posible escape. Debieron prestarle más atención. La noche cayó con su manto oscuro y las actividades del pueblo fueron disminuyendo hasta que se apagó la última lámpara de gas. Otabek esperó atento, recostado sobre la vieja cama de sus padres, el bolso con sus cosas cerca de él. Se concentró en cada pequeño ruido que pudiera indicar la presencia de alguien más. No sería extraño si alguien fuese a cerciorarse por última vez que no intentara nada. Eran unas horas pasada la medianoche. El cielo estaba pintado de ese negro azulado que indicaba que el periodo más oscuro ya había acabado.
Yugeri estaba bañado de silencio, y eso indicaba que ya había llegado el momento. Se deslizó fácilmente hasta las calles vacías, escondido cerca de las paredes, mirando por sobre su hombro, a pesar de la improbabilidad de que estuviese siendo seguido. Contuvo la respiración hasta que fue un dolor sordo en su cuerpo. Sus exhalaciones eran mínimas, como si temiera despertar a alguien. La primera real bocanada de aire fue cuando alcanzó la primera hilera de maíz. De alguna manera, los dorados campos se le antojaron seguros. Otabek sabía cuánta sangre se escondía entre las plantas, cuántas vidas estaban sembradas en el fecundo suelo. Lo siento. Susurró mientras se agachaba y tomaba un puñado de tierra en sus manos. Se disculpaba ante sus padres que fueron arrojados en algún lugar del maizal. Ahora eran parte de cada planta y esperaba que, de alguna manera, pudieran protegerlo hasta hallar una salida segura. Se disculpaba ante Jean e Isabela por no haber hecho más por ellos. Besó su puño y regresó la tierra a su lugar, despidiéndose. Caminar entre la plantación de maíz fue más un reto mental que físico. El simple movimiento de los gruesos tallos a causa del viento lo enviaba en una espiral paranoica. Los latidos de su corazón aumentaban y el sudor bajaba pegajoso por su nuca y espalda. Se deslizó con sigilo, rogando internamente que las plantas no hicieran ruido cuando las empujaba para abrirse paso. No tenía lámpara de gas para acompañarse, solo recurrió a su sentido de la orientación y la luz de las estrellas que caía como una telaraña brillante sobre todas las superficies. Tenía miedo, mucho miedo, no lo negaría jamás. Era imposible no sentirse aterrado ante la presencia de su futuro. No conocía el exterior, no sabía cómo funcionaba el mundo allá afuera. Si bien había un par de libros, el pueblo se vanagloriaba de no tener contacto con las ciudades podridas, de estar alejados de la violencia y la guerra. ¿Y si el mundo había cambiado? ¿Y si ya no ocurría nada de lo que orilló a sus antepasados a vivir en una comunidad apartada de la sociedad? Otabek no estaba seguro si era el frío nocturno el que lo hacía temblar o la atemorizante perspectiva de un futuro incierto. Quería poder convencerse de que cualquier cosa sería mejor que vivir su último día en el pueblo, aunque sea probar un poco de lo que había más allá de los muros del maíz. Aun si no le gustaba, aun si no era lo que esperaba, sería mejor que morir allí. No estaba seguro si le costaba avanzar en el maizal porque estaba aterrado o porque las plantas parecían haberse vuelto más cerradas. Calculó que debía estar aproximándose a la hilera marcada como el límite. Ciegamente, extendió sus manos para tocar la tela que señalaba el fin de Yugeri. Ya no podía mirar atrás, solo quedaba avanzar. Plantar los pies en la carretera fue como una bocanada de aire fresco. Se sentía diferente. La noche no era tan fría a pesar de la lluvia que comenzó a caer de un momento a otro. No quiso volverse hacia los muros del maíz. Cuando echó a andar hacia el norte, no había pensado en realidad hacia qué extremo del ancho mundo quería ir, pero una corazonada lo impulsó hacia aquella dirección. Los truenos lograron sobresaltarlo lo suficiente como para obligarlo a mirar a su alrededor. Era imposible sentirse tranquilo hasta que pudiera alejarse lo suficiente de los muros de maíz que se le antojaban fantasmagóricos entre los recién desatada tormenta. Era como si 1000 ojos lo observaran, escondidos desde las sombras, vigilando cada paso. Quería alejarse lo más rápido posible, pero el campo de maíz se extendía por un par de kilómetros en la carretera. Además, no tenía conocimiento de si había crecido de forma salvaje en los terrenos aledaños, extendiendo la tortura para él. Si veía algún vehículo, pediría que lo llevaran a la ciudad más cercana. La lluvia se volvió más densa, cayendo como una cortina de agua cuanto más caminaba, como si quisiera impedirle el paso. No. Soltó un suspiro largo. No lo hagas, Otabek. Las creencias arraigadas en su cerebro estaban jugándole una mala pasada. No había manera de que estuviese impidiéndole irse. Si fuese así, el maíz lo habría detenido. Wang lo hubiese sabido. El que marcha detrás de las hileras lo hubiese detenido, si existiera. No podía dejarse vencer por sí mismo. Estiró sus brazos sobre su cabeza y dejó que la lluvia bañara su rostro. Estaba completamente empapado, pero no podía importarle menos. Podía hacer esto, podía hacer esto, podía hacerlo. Ajustó el bolso sobre su hombro y se adentró en la oscuridad del camino.
De vez en cuando, de los altos postes del lado de la carretera saltaban unas cuantas chispas y brillaban parpadeando como las luces que desprendían los automóviles, pero parecía que estuvieran descompuestas. Si estuviesen normales, seguramente tendría una mejor visión de lo que tenía ante su nariz. Los relámpagos ayudaban a iluminar de vez en cuando, dándole leves muestras de lo que había. Aguzó el oído buscando sonidos extra, el rugido de un motor o algo. Nada. Solo los gruesos goterones rebotando sobre el asfalto y sus pasos arrastrados. Hasta que en medio de un relámpago particularmente brillante, logró avisar una pequeña figura blanquecina más adelante. El primer instinto de Otabek fue esconderse, hasta que vio que la silueta se derrumbaba en la mitad de la carretera. Si había alguien que necesitaba ayuda, no podía dejarlo así nada más. Corrió lo más rápido que su ropa empapada se lo permitió. La suela de sus zapatos se resbalaba con la humedad y su visión se nublaba, pero se apresuró al oír el grito que escapaba de la persona frente a él. ¿Estás bien? Preguntó cuando estaba más cerca y enmudeció de inmediato al ver a quien estaba frente a él. Era un ser sobrenatural. Debía serlo. Pálido como nadie que haya visto antes y vestido con una túnica tan extensa que se arremolinaba a sus pies, de un blanco tan pristino que resplandecía en la oscuridad. Tenía una especie de tela que soltaba destellos y joyas que relucían cada vez que la más mínima luz lo golpeaba. Su largo cabello rubio era un enredo mojado sobre su rostro y hombros. Estaba sucio, como si hubiese caído a un charco de barro, y había sangre emanando de las heridas en sus brazos. Pero aún así, era lo más bello que había visto en su corta vida. El ser lo miró, sus ojos verdes abiertos como si estuviera conmocionado, aterrado, enrojecidos por las lágrimas y una profunda tristeza. Otabek intentó acercarse y ayudarle a ponerse en pie, pero fue alejado con un manotazo. No me toques. Dijo con un tono herido, encogiéndose sobre sí mismo, envolviéndose en sus brazos llenos de cortes. ¿Necesitas ayuda? Bebió la vista de la persona frente a él mientras se ponía de pie. Era ágil, delgado, y su traje mojado se pegaba a todo su cuerpo de forma incómoda. Dio unos pasos tambaleantes y no pudo evitar fijarse en sus pies desnudos y sangrantes. Le recordó vagamente a la estatua de la Virgen, aquella a la que pensó que se parecía a Isabela, pero no. Isabela no era lo suficientemente etérea, no era tan pura, no se veía como un ángel. Eso debía ser un ángel que cayó del cielo, perdido en la inmundicia de la tierra, sucio por el ambiente lleno de pecado y herido por tocar la suciedad del mundo. El ángel intentó caminar, pero cayó de rodillas y lloró amargamente, limpiando con furia sus ojos, revolviendo sus cabellos para finalmente hacerse pequeñito, atrayendo sus rodillas hacia su pecho. Otabek se acercó y se sentó en el suelo a una distancia prudente. Buscó en su bolso y sacó la bufanda. Estaba húmeda, pero era mejor que nada. Se le acercó al ángel, pero este no lo tomó en cuenta. Puedes quedarte con esto. El ángel negó. No, déjame solo. Y no seas tonto. Vete a tu casa, está lloviendo. Tu familia debe estar preocupada. No lo sé, no te quedes aquí. No tengo a dónde ir. Acabo de escapar. No esperaba que el ángel lo mirara con una expresión tan abatida y estirara su mano para tocar su rostro. Tenía la piel fría. Sus dedos llenos de mugre y sangre rozaron apenas su mejilla. ¿De dónde vienes? Le preguntó retirando el tacto rápidamente. De un pueblo, tras el maíz. ¿Tras el maíz? Otabek asintió y le entregó la bufanda empapada con la que el ángel limpió algo de la suciedad de sus manos. Tú, ¿de dónde vienes? No lo sé. De la ciudad, creo. ¿No eres un ángel? Preguntó sin poder evitarlo, las palabras resbalando de su boca y sintiéndose estúpido por la expresión de dolor que atravesó el bonito rostro frente a él. No. Soy un monstruo. No podría ser un monstruo. El ángel le dio una sonrisa triste y decidió que estaba faltando a su caballerosidad, por lo que decidió presentarse. Soy Otabek. Yuri. Yuri. Deberíamos buscar un lugar para refugiarnos. Poner un techo sobre sus cabezas era una buena idea, salvo que Otabek no conocía nada más que su pueblo
y Yuri no quería volver a la ciudad. Aseguraba que la ciudad no era un buen lugar para volver. Además, según lo que podía adivinar, aún estaban en el área de Yugeri, puesto que el maizal aún se apoderaba del costado de la carretera. A pesar de que ambos estaban empapados, Otabek le dio su chaqueta a Yuri, insistiéndole que estaba más desabrigado, y por lo menos algo se cubriría con eso. Decidieron avanzar hacia el sur, a pesar del temor que le producía que el amanecer los encontrara en los territorios del maíz. Pero, ¿a dónde ir? Yuri insistía en caminar hacia el sur, pero eso significaría desandar el trecho de 2 horas o más que ya había recorrido. Podrían separar sus caminos. Sin embargo, no parecía una idea justa cuando el contrario estaba herido y emocionalmente desgastado. No es que él estuviera bien, simplemente estaba en una mejor posición. No se perdonaría si le pasara algo, aun si era un extraño. Miró a Yuri de reojo, que estaba apretando fuertemente la chaqueta mojada en sus hombros. No se veía como una mala persona, se veía perdido, maltratado, como un soldado dejando un campo de batalla atrás de sí. Se preguntó brevemente por qué seguían ambos ahí, parados bajo la lluvia. ¿Por qué el otro chico no solo seguía en su dirección? Sería más fácil si sugería que se separaran. Así Otabek no tendría que decidir. Debían verse extraños los dos ahí, un chico vestido como un ángel y un chico campesino. Eran 2 almas perdidas en la carretera, escapando, el miedo convertido en el combustible de su valor. Hace un rato dijiste que el pueblo estaba en el maíz, ¿cierto? ¿En qué parte del maíz queda tu pueblo? No puedes ir allá. Hay gente con no buenas intenciones. Bueno, el mundo está lleno de gente malvada y con malas intenciones. ¿A dónde pretendes huir? No puede ser igual en todos lados. Yuri se encogió de hombros y Otabek oteó la noche en busca de una señal. No podían quedarse allí por más tiempo. No parecía una buena idea, pero con el tiempo corriendo no se le ocurrió nada mejor. Como nunca antes, necesitó imaginar qué había fuera del pueblo. No podía formar ningún plan coherente al que recurrir. Lo mejor que pudo pensar era que si no avanzaban ni al norte ni al sur y no iban a retroceder, sería avanzar hacia el frente. Y del otro extremo de la carretera solo había más maíz, creciendo salvaje y torcido en el lodazal, tropezando con árboles que crecían al azar entre las plantas. Podemos buscar refugio allí. Otabek le indicó con la cabeza. Intentar llegar a este árbol y ver si podemos ponernos a resguardo. Improvisar algo con las ramas y las hojas. No es mucho, pero es mejor que esto. ¿Estamos haciendo esto juntos? Otabek solo asintió y le hizo una seña antes de internarse en la espesura de un maizal desconocido. Fue más complicado de lo que se esperaba. El suelo estaba resbaladizo y cubierto de afilados guijarros. Molestaba al pisar y no podía dejar de pensar en su compañero descalzo. Le pidió la bufanda que Yuri llevaba envuelta en uno de sus brazos con heridas más profundas. A base de tirones, la rasgó en 2 piezas. Ata tus pies con esto. El terreno es difícil. Gracias. El árbol estaba más lejos de lo esperado, y fue un desafío caminar con el lodo atrapándole los tobillos a cada paso. La lluvia no se detenía. Los truenos y relámpagos seguían rompiendo el cielo de vez en cuando. Sentía que le temblaban los labios y le castañaban los dientes. La temperatura era demasiado baja. Iban a morir de una pulmonía si no lograban encontrar un lugar seco al día siguiente. En el último tramo, más cerca de su meta, divisaron una caseta un poco más allá del árbol. No era la gran cosa, seguramente un cobertizo olvidado de los granjeros, que alguna vez ocuparon estos terrenos, pero en estos momentos se le antojaba como la habitación más lujosa del mundo. Yuri llegó tropezando a su lado cuando luchaba para romper el cerrojo oxidado. Rindiéndose después de un par de intentos, unieron sus fuerzas para empujar la puerta hasta casi sacarla de sus goznes. ¿Estás seco?, dijo Yuri entrando primero y forzando su vista en la mohosa oscuridad. Más seco que afuera. Olía terrible y el pequeño cuarto apenas superaba el metro cuadrado. Y después de hacer un reconocimiento a ciegas, supo que adentro había un par de herramientas viejas y una silla contra la pared. Puedes sentarte. No soy una chica. Le respondió más agresivamente de lo esperado. Ya sé que no eres una chica, explicó Otabek con paciencia, con la disculpa en su voz por si hubo ofendido a Yuri. A pesar del vestido de fiesta. ¿Vestido? No parecía un vestido, ¿o sí? Trató de verlo en la oscuridad, pero no era más que una sombra grisácea a su lado. ¿Qué pensabas que era? No lo sé. Una túnica, quizás.
como de un ángel y... Se calló cuando se dio cuenta de lo embarazoso que sonaba. Lo siento. Bueno, tú con esa ropa tan anticuada pareces salido del siglo pasado. El silencio cayó entre ambos, interrumpido por la caída del agua sobre el techo de latón del cobertizo y los ruidos propios de la tormenta. Estaban temblando. Podía sentir el cuerpo de Yuri agitarse con el frío. Podían estar cubiertos, pero la ropa mojada no ayudaba en nada. Quizá la lluvia era un castigo por huir de Yugeri. El que marcha detrás de las hileras se encargaría de que no llegara muy lejos, que muriera antes de que viera el fin del día de su 19ª cosecha. Quizá lo merecía por dejar la tierra de sus padres, por irse del lugar donde creció, por faltar a las tradiciones y traicionar a cada uno de los niños del pueblo. Merecía morir allí, morir de frío, tan lejos y tan cerca de todo lo que conocía. No tenía sentido. Yuri había aparecido en el camino, y si Yuri estaba allí, debía significar algo, una nueva oportunidad. Hubo un motivo por el que se encontraron justo esa noche y en ese momento. Si pudiéramos encender fuego... Yuri dejó escapar un ruido a medio camino entre un suspiro y un gemido. Por favor, esto va a ser un poco raro. No quiero que te asustes. Pidió en voz baja, y Otabek no pudo sentirse más que confundido hasta que vio la pequeña chispa brillar en la palma de Yuri, y cómo ésta crecía hasta tener un tamaño suficiente para iluminarlos. La mirada trémula de Yuri sobre él era miedo puro. Sus ojos verdes, tristes, como si estuviese esperando las palabras de rechazo, como si creyera que Otabek lo golpearía o lo insultaría por la demostración fantástica que estaba haciendo. Oh, pero no podría adivinar lo que pasaba por su cabeza en estos momentos. Eres un milagro. Fue todo lo que pudo decir acercándose hacia la cálida flama. No supo que se había dormido hasta que sintió un grito de Yuri y vio la luz del día entrar por la puerta abierta del cobertizo. Ni siquiera tuvo tiempo a incorporarse cuando sintió un fuerte golpe en la cabeza y todo fue oscuridad. Abrió los ojos asustado, desorientado, tratando de reunir los pedazos de lo ocurrido la noche anterior. Sintió un dolor punzante en su cabeza. Intentó tocarse el lugar palpitante, pero su brazo se resistió a moverse. Gimió en voz alta y abrió los ojos al oír la voz de Leo cerca. Así que al fin despiertas. Su boca estaba torcida en una sonrisa de triunfo. Tu amiguita, en cambio, parece no querer hacerlo. Otabek quiso moverse, pero su cuerpo entumecido no le respondía. Estaba agarrotado, sus hombros dolían por la posición, su cabeza aún nadaba en la bruma de la confusión. No podía reunir sus ideas. Le arrojaron una cubeta con agua helada y fue como si 1000 agujas se clavaran en su piel. Gritó con fuerza y fue consciente de lo ocurrido. Al alba, Leo y otros chicos del pueblo los habían descubierto. Lo golpearon con algo y estaba atado, sus brazos extendidos e inmovilizados, sus piernas unidas, cuán largas eran. Estaba crucificado en un poste de madera. Se movió frenéticamente tratando de soltarse, pero también había una cuerda en su cintura y pecho que lo mantenía fijo en el lugar. Llama a Wang. Ordenó Leo, a quien Otabek no pudo ver, pero faltaba... ¡Yuri! Trató de ver, de girar su cabeza, y lo halló en su derecha, en la misma situación que él, atado a una cruz de madera y su cabeza colgaba inerte sobre su pecho. Una línea de sangre se dibujaba en su dorado cabello, que caía en desorden sobre sus hombros. No. Debió haber convencido a Yuri de volver a la ciudad, de alejarse, de haber ido lo más lejos posibles de Yugeri, de esconderse en algún lugar lejano hasta que la tormenta amainara. Debieron... Por su culpa iba a morir un chico inocente, que nada tenía que ver con lo que sucedía en el maíz. Un chico que incluso era capaz de realizar milagros reales, no como la mentira que Wang predicaba sobre el que marcha detrás de las hileras. ¿De dónde salió esta chica? Leo se acercó a él y golpeó su mejilla repetidamente como si estuviese despertándolo. Déjale ir, no tiene nada que ver con nosotros. Supongo que no, pero Wang dice que ya sabe que vivimos por aquí y no podemos dejarla ir así sin más. Es bonita, ¿no? Una lástima. Dina dice que debe rondar las 16 cosechas.
Hubiese sido un buen elemento. El que marcha detrás de las hileras la recibirá como un sacrificio de todos modos. Otabek no dijo nada. Tampoco lo sacó de su error de referirse a Yuri como si fuese una chica, cuando era obvio que no lo era. El sol estaba en lo alto, por lo que debía ser mediodía, y pronto una procesión de niños pequeños coronados con intrincadas tiaras hechas de hojas de maíz cantaba una canción en una lengua extraña. Tras ellos venía Wang, con sus mejores ropas y el cuchillo ceremonial entre sus manos. El hijo pródigo ha regresado, Dijo con la dulce sonrisa de siempre. Quizá una de las características más atemorizantes del pequeño profeta. Esa capacidad de siempre tener una mirada cálida y la ternura brotando de su ser a pesar del veneno de sus palabras. Tu servicio hacia el que camina detrás de las hileras no se acaba hasta que entregas tu cuerpo. Y eso sucede cuando alcanzas las 19 cosechas. Déjale ir. Rogó en nombre de Yuri, y Wang solo amplió su sonrisa. No será posible. Él ya ha decidido que será un sacrificio digno para nuestros muros. ¡Wang! No, Otabek. Solo cumple tu deber. Se acercó más hasta él y rompió parte de su camisa para tallar la marca de la mayoría de edad en su pecho. La hoja del cuchillo cortó su piel de forma limpia y dolorosa, como si fuese hecho para producir el mayor sufrimiento mientras dibujaba las runas sobre él. Otabek solo mordió sus labios para no darle la satisfacción de gritar de dolor. Cuando Wang se retiró, hizo una seña para que levantaran la cruz del suelo. El daño pareció multiplicarse. Un dolor lacerante corrió por los músculos de sus hombros cuando casi todo su peso descansó en sus brazos. Apretó los dientes. La herida en su pecho se sentía como si estuviese salpicada con granos de sal y quemaba en sus bordes. Sabía que sangraba más de lo normal. Sucedía cuando Wang utilizaba ese cuchillo. No quería abrir los ojos por temor a vomitar debido a las náuseas, pero se vio obligado a escuchar el grito de Yuri cuando era marcado en el mismo lugar que él. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Preguntó Yuri, moviéndose en todas direcciones, tratando de liberarse pero sin lograrlo. Gritó una vez más cuando la cruz fue izada. ¿David? Preguntó extrañado, sus ojos verdes tan aterrados como la noche anterior. Es de lo que escapaba. Masculló. Este es mi pueblo. Y ese es su líder. La boca de Yuri se abrió para decir algo, pero fue imposible oírlo cuando los cánticos infantiles se tornaron más altos y casi violentos, rezándole a un dios sangriento y sin nombre. Hermanos míos, una vez más entregamos a un querido miembro del pueblo al que marcha detrás de las hileras, para obtener su favor y protección en nuestra próxima cosecha. Cantemos en felicidad, puesto que otro sacrificio ha venido a nosotros. Esperamos que él esté contento con esto. Lo siento. Murmuró Otabek, tratando de buscar a Yuri con la mirada, pero este estaba lívido, mirando horrorizado cómo los niños preparaban el fuego para ellos. ¡Por una buena cosecha!, gritó Wang, y dos niñas ataviadas con blancos vestidos se acercaron portando teas encendidas, destinadas a prenderles fuego a las hojas secas que adornaban las cruces de madera. Un pequeño toque y las llamas empezaron a devorar con rapidez lo que hallaban a su paso. No era así como se suponía que terminaran las cosas. No era así como le hubiese gustado morir. Las lágrimas se sentían como ríos ardientes sobre su rostro. El nudo en su garganta era un regusto amargo y su pecho se contraía, impidiéndole respirar, como si el aire se negara a entrar en sus pulmones. Su cerebro reduciéndose a pensar solo en una palabra: no. Otabek lloró. Lloró como un niño, histéricamente. Lloró lo que no lloró por sus padres. Lloró cada herida, cada pérdida, cada sentimiento que se cayó. ¡Lo siento!, exclamó más fuerte que el hórrido coro de los hijos del maíz. Y Yuri gritó un no salido de sus entrañas. La tierra se estremeció con fuerza, como si gritara con él. El cielo se nubló como si volviera la tormenta y los truenos hicieron acto de aparición. Varios chicos gritaron aterrados y corrieron a refugiarse. Los mayores le preguntaban a Wang qué estaba pasando, si se habían equivocado, si el que marcha detrás de las hileras estaba enojado. Pero este estaba muy quieto, mirando a Yuri. ¿Qué eres?, le preguntó adelantándose hacia la cruz donde yacía el rubio. No voy a morir. Le aseguró. Fue casi un murmullo, pero Otabek podía asegurar que todos quienes estaban cerca
lo habían oído. ¿Cómo te atreves? Wang quedó enmudecido y retrocedió varios pasos cuando vio que el fuego que consumía las hojas secas cerca de la cruz de Yuri se convertían en una especie de serpiente ardiente y se enroscaban por las cuerdas que lo sostenían. No se quemaba, y cuando fue libre se movió como si flotara lentamente hasta posarse en el suelo con una irreal elegancia. Las llamas, que casi alcanzaban a Otabek, también sufrieron la transformación e hicieron el mismo recorrido hasta sus cuerdas para liberarlo. A diferencia de Yuri, Otabek cayó de golpe al suelo, lastimándose aún más. ¡Atrápenlo!, ordenó Wang, pero Leo fue el único que se atrevió a moverse, tomando una de las guadañas dispuesto a atacar. Yuri movió su mano y una lluvia de piedras y maíz se disparó contra todos quienes estaban ahí. El fuego se movió como animado hacia la plantación, buscando abrirse paso. ¡Apaguen el fuego!, gritó alguien, y empezaron a correr en diferentes direcciones, arrojando tierra a las esquivas flamas que parecían burlarse de ellos. Otabek consiguió ponerse de pie y recogió una horquilla del suelo. El pequeño profeta asió su cuchillo y se lanzó hacia Yuri, quien trató de detenerlo con el que haya sido su poder, pero no fue posible. Wang siguió avanzando, moviendo la hoja de su arma de forma amenazante, acercándose cada vez más a su contrincante. Quiso ayudar, pero fue interceptado por Leo, que lo empujó de vuelta al suelo con el asta de la guadaña. Nunca entendí por qué debías ser tú el ejecutor. Eras un maldito cobarde. Intentó golpearlo, pero Otabek fue más rápido y rodó por el suelo para ponerse a salvo. Consiguió ponerse de pie y ambos chicos se enzarzaron en una peligrosa lucha. La guadaña y la horquilla fueron defensa y ataque. Lograron herirse y cada llaga dolía como el infierno. Otabek estaba agotadísimo. Sabía que estaba en desventaja contra Leo, pero lo intentó cuanto pudo. ¡Leo! El grito ahogado de Wang lo distrajo y ambos voltearon a ver para encontrarse con Yuri envolviendo al pequeño cuello con ambas manos, mientras que el cuchillo ceremonial estaba encajado en su hombro. El perro del pequeño profeta corrió en su defensa, y Otabek no lo pensó cuando enterró la horquilla en la espalda de Leo. Fue un sonido horrible, el gorgoteo de la sangre y la carne, el gemido moribundo que escapó de la boca de Leo cuando se desplomó al suelo. Otabek respiraba agitadamente, incrédulo de lo que había hecho. Fue como si sus oídos se taparan y no pudiera escuchar nada alrededor, ni siquiera sus propios pensamientos. No fue consciente de sí mismo hasta que su cuerpo se dobló y cayó de rodillas para vomitar el contenido de su estómago. Había un pitido en el fondo de su cabeza que se iba alargando, convirtiéndose en un chirrido como un transitor mal sintonizado. Se llevó las manos a la cabeza en un intento de apagar el molesto ruido, pero parecía no parar. Gritó desesperado y no fue el único. El resto de los niños de Yugeri, algunos cayendo con convulsiones o simplemente desmayándose. Por más que le costara mantener sus ojos abiertos, buscó con la mirada a Yuri y lo encontró al pie, al lado del cuerpo inerte de Wang. Quiso arrastrarse hasta él, preguntarle cómo estaba, pero el terrible sonido hizo eco en cada lugar de su cuerpo cuando el pecho del pequeño profeta se abrió con un crujido inenarrable, como si fuera una coraza. Su sangre salió disparada junto a lo que debían ser sus costillas. Una masa negra, sin forma, densa como el barro más inmundo, comenzó a arrastrarse desde el interior del niño. Una entidad asquerosa, como una baba compuesta de los temores más grandes que levantaba de sus entrañas. El nacimiento profano de una criatura impía, el que marcha detrás de las hileras. No pudo mantenerse en pie cuando el pitido recorrió todo su cuerpo como si estuviese llevándose sus energías. Otabek estiró una de sus manos para alcanzar a Yuri a pesar de la distancia, de advertirle que era peligroso, que algo en sus huesos se lo decía, que la boca se le llenó de amarga bilis y volvió a vomitar. Su mente nadaba en una niebla incapacitante y densa. No debía rendirse. Tampoco quería morir allí. Había una calidez a su alrededor, inexplicable, hasta que abrió los ojos una vez más y vio que el fuego lo rodeaba, de manera controlada. Formaba un círculo alrededor de él, como si fuera un escudo. Luchó contra su cuerpo adormecido para ponerse en pie y logró ver a la distancia a Yuri con ambas manos alzadas, envolviendo al extraño ser en llamas, ayudándose de los fuertes tallos de maíz flexionados como cadenas a su alrededor. Lo estaba quemando. El monstruo chillaba, su repugnante carne chirriando donde las llamas lo tocaban, el olor repulsivo a quemado, la sustancia que goteaba de su cuerpo informe que intentaba huir de aquello que lo mantenía atrapado. El fuego se avivaba a intervalos, envolviendo esa cosa completamente, pero luego volvía a bajar, como si contraatacara de alguna manera.
Otabek usó toda su fuerza de voluntad para ponerse en pie y, con ayuda de la horquilla como bastón, buscó la manera de salir del anillo de fuego protector. Cogió para alcanzar al rubio mientras pensaba de qué forma ayudar. Lo único que pasó por su mente fue arrojar plantas de maíz encendidas bajo el sol, directamente sobre el cadáver abierto de Wang, para mantener el fuego vivo, para apoyar de alguna manera las llamas que Yuri controlaba. Intentó no mirar a su alrededor los cuerpos de algunos de los niños de Yugeri a medio carbonizar, muertos con el terror pintados en sus rostros. ¡Ah! ¡Vete al infierno de una maldita vez! Exclamó Yuri cuando el cielo se nubló con una amenaza de lluvia. ¡No voy a morir! ¡No voy a morir! ¡No voy a morir! ¡No voy a morir! El corazón de Otabek pudo haberse saltado un latido al ver la determinación de Yuri, la manera en que el fuego parecía envolverlo y venir de su tenacidad. Las llamas se volvieron de un amarillo incandescente, enceguecedor, como un destello, como una estrella divina. Luego, no hubo nada. Solo un silencio ensordecedor y energía pura que levantó sus pies del suelo y lo envió a volar varios metros hacia atrás. Otabek abrió los ojos confundido. Estaba tendido en el suelo una vez más. Yuri, en cuclillas a su lado, lo miraba preocupado. ¿Estás bien? Creo que sí. Yuri apoyó su mano caliente en la herida sangrante de su pecho, solo un instante de ardiente dolor para cauterizarla. ¿Mejor? Mejor. Caminaron en silencio en medio de la destrucción, Yuri limpiándoles el camino con movimientos pequeños de sus manos, como si nada le costara, como si no hubiese acabado con un monstruo hace unos minutos. Se internaron en una de las casas que aún no habían sido alcanzadas por el fuego y buscaron algo para cambiarse. Lo que fuera, necesitaban volver a la carretera. Todo se sentía como si ellos fuesen las últimas personas en todo el planeta. Quizás lo eran. ¿Cómo podrían definirse ahora? ¿Qué clase de personas eran? Nadie podría vivir lo que ellos habían pasado. De todas formas, nadie les creería. Solo ellos dos sabían. Sí, sonaba como si realmente fueran los únicos dos en todo el planeta. ¿Quieres ser mi amigo?, preguntó Otabek de improviso, pensando que era el paso a seguir luego de todo lo que había ocurrido, como una manera de borrar todo el horror que los había perseguido hasta ahora. Las mejillas de Yuri se colorearon, pero aceptó la mano que le ofrecían. Se miraron durante un breve segundo, pero ninguno fue capaz de sonreír. El aire enrarecido por el humo de los focos de incendio, el olor dulzón del maíz quemado, la podredumbre humana y el asqueroso efluvio de la criatura que alguna vez fue adorada como un dios. De nuevo, la carretera estaba frente a ellos. Esta vez caminarían al sur. Quizá allí las cosas serían mejores.